Nkunku y Gnabry, las mejores opciones para el Real Madrid. ¡Arrancamos! Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a Madridismo al Día TV. Vamos a hablar de dos nombres propios que han protagonizado algunos de los últimos vídeos dentro del canal, porque entendiendo que el Real Madrid, tras la no llegada de Mbappé, pueda fichar a algún futbolista de cierto nivel o de mucho nivel de cara a la próxima temporada, hemos estado perfilando qué delanteros o atacantes podrían venirle bien al Real Madrid 2022-2023. Y desde luego hay un surtido bastante variado de atacantes, extremos más marcados en banda, delanteros más perfilados a la hora de ser más 9 puro, o segundos delanteros, ¿no? Es decir, que al final, según lo que uno entienda que pueda requerir más el Real Madrid, pues puede seleccionarse más un perfil u otro. Yo la verdad es que de los últimos, insisto, nombres que se pueden manejar o jugadores que hay en el mercado de alguna manera, yo me tengo que quedar tanto con Christopher Nkunku como Serge Gnabry. Y me diréis, ¿por qué te quedas con Nkunku y Gnabry por encima de otras posibilidades y de otras opciones para la zona de tres cuartos? Bien, me quedo con ellos porque cumplen con requisitos que considero muy pertinentes para el Real Madrid y que harán tener otras posibilidades en ataque, y que además se puedan adaptar bien tanto a Benzema, Vinicius como Rodrigo, que van a ser jugadores clave de cara a la próxima temporada. Bien, en el caso de Christopher Nkunku lo hemos analizado. Es un todo delantero que llamo yo, juega en banda, entra hacia adentro, marca goles, da asistencias. Es un jugador polivalente dentro de lo que son los términos posicionales y que te da muchísima vitalidad y energía ofensiva. E insisto, los números y los goles hablan por sí solo. Y en el caso de Serge Gnabry, pues al igual que Nkunku tiene un muy buen nivel técnico, Gnabry también es un jugador que se perfila por derecha y por izquierda, aunque últimamente aparece más desde el perfil derecho, y es un gran centrador, gran asistente y un jugador que además tiene celeridad, tiene uno para uno, en corto sabe jugar muy bien para buscar los espacios en un equipo como el Bayern de Múnich. Y es verdad que las cifras goleadoras de Serge Gnabry nada tienen que ver con las de Nkunku, pero es que claro, Gnabry comparte vestuario, hasta esta temporada al menos, con Robert Lewandowski, que acapara el gol por excelencia, el polaco dentro del conjunto bávaro. Y en el caso de Nkunku, pues sí, podremos hablar de que hay otros atacantes y hay 9 de por medio, pero Nkunku es el gran protagonista ofensivo, sin lugar a dudas. Entonces, creo que a la hora de comparar las cifras también hay que tener en cuenta los contextos. No digo que Gnabry tenga más gol que Nkunku, porque no lo pienso, creo que es al revés, pero que quizás las cifras estén un poquito alteradas por las circunstancias en las cuales juega cada uno de los futbolistas, en qué colectivo y en qué equipo. Lo dicho, dos futbolistas que vienen de la Bundesliga, dos futbolistas con ritmo de juego alto, velocidad, al espacio, en corto interesantes, jugadores completos, y que es verdad que Gnabry saldría más barato, porque Nkunku es la gran estrella del Leipzig, el jugador que no quiere vender seguramente el conjunto germano, y en el caso de Gnabry, quedándole un año de contrato, quizás valoren más la posibilidad de venderlo. No es tan capital como un Lewandowski, tienen otras opciones en el extremo, y a lo mejor no tiene esa vítola de estrella tan marcada, y al Madrid igualmente le da riqueza, le da opciones y le puede venir muy bien. Yo no digo que el Real Madrid no necesite, aparte de Benzema, un 9, sobre todo si Mariano y Jovic no valen, pues porque es lo que se ha demostrado hasta el día de hoy, pues obviamente uno de los dos como mínimo puede salir en verano. Entonces se necesitaría un 9, pero creo que se va a perfilar lo que he dicho en muchos directos, ¿no? Un perfil B, por ejemplo un Raúl de Tomás me parecería una buena opción, ¿no? Que pueda en minutos dar cosas a nivel de goles, a nivel de trabajo, a nivel de calidad, con buen pie, dentro del puesto de 9. Creo que un jugador así te lo puede dar, ¿no? Siempre y cuando no pidan mucho dinero el español por él. Bueno, lo dicho, quería hacer este vídeo un poquito resumiendo qué jugadores me interesarían más para el frente de ataque del Real Madrid en caso de que vayamos a fichar algo. Luego hay otros nombres, por supuesto, Antony del Ajax, lo hemos comentado, Rafael Leao del Milan es un jugador que me gusta mucho, Moussa Diaby del Bayer Leverkusen también es otro jugador que no hemos analizado, pero que es un futbolista al internacional francés muy interesante, rapidísimo y que te puede dar cosas, pero bueno. Si de todo lo que he ido hablando me tengo que quedar y seleccionar algo, yo
entre Gnabry y Nkunku, pues tomaría la determinación. Pero bueno, al final este es un canal de opinión. Estamos analizando a lo que le vendría bien al Real Madrid y ya está, sin más. Como siempre, chicos, dejadme vuestra opinión, vuestro comentario al respecto, si consideráis opciones interesantes para el Madrid, Gnabry y Nkunku, cuál os gusta más, cuál menos, cuál pensáis que hay más posibilidades reales también de poderlo firmar, si me queréis dejar otros nombres, lo que sea, como siempre, me lo dejáis en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.